Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está dejando a todos sorprendidos. Esla Turkoglu habló como nunca antes sobre Halil İbrahim Ceylan, y sus palabras fueron tan claras que nadie esperaba escucharlas. La relación entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan siempre estuvo rodeada de rumores, miradas cómplices en eventos y miles de especulaciones en redes sociales. Durante años, ambos guardaron silencio, evitando confirmar o desmentir los comentarios que los vinculaban sentimentalmente. Sin embargo, en una entrevista reciente, Esla decidió romper ese silencio con una frase que retumbó en todo el mundo del espectáculo: "Sana ait değildin, no te pertenecía". Las cámaras captaron el momento exacto en el que la actriz, con una expresión serena pero firme, dejó salir esas palabras. La prensa no tardó en reaccionar y el público mucho menos. Una declaración así, después de tanto tiempo de misterio, no podía pasar desapercibida. Algunos medios titularon: Esla Turkoglu cierra un capítulo con Halil İbrahim Ceylan, mientras que en redes sociales los seguidores explotaban en debates apasionados. Halil İbrahim, por su parte, no tardó en dar una respuesta breve pero cargada de emoción. En un encuentro con periodistas, dijo con voz tranquila: "Cada uno tiene su verdad. Respeto lo que Esla ha dicho, aunque no sea fácil escucharlo". Sus palabras fueron interpretadas como un gesto de madurez, aunque también dejaron entrever la tristeza que sentía. Lo más llamativo de esta situación es que, según fuentes cercanas, la declaración de Esla no fue improvisada. Una amiga cercana comentó: Esla llevaba tiempo queriendo aclarar lo que sentía. Necesitaba liberarse de ese peso y cerrar definitivamente esa etapa de su vida. Esto explica por qué sus palabras sonaron tan firmes, tan decididas y sin posibilidad de malinterpretación. El público femenino, que siempre ha seguido de cerca la carrera y la vida personal de la actriz, no tardó en mostrar apoyo. En plataformas como Instagram y Twitter se podían leer comentarios como: "Bien por Esla, una mujer que se hace respetar", o "Es valiente decir algo así en público". Muchas seguidoras incluso compartieron mensajes de aliento, recordándole que la independencia emocional es un ejemplo poderoso. Durante el mismo encuentro con la prensa, Esla también agregó: "En la vida no se trata de pertenecerle a alguien, sino de ser libres para elegir y crecer". Esa frase, simple pero contundente, fue replicada miles de veces en redes sociales, convirtiéndose casi en un lema. Varias páginas de fans subieron ediciones con la cita en letras grandes, acompañada de fotos de la actriz sonriendo. Halil İbrahim, en cambio, prefirió no profundizar más en el tema. Cuando un periodista le preguntó si seguía teniendo sentimientos por Esla, él respondió: "El cariño siempre estará, pero las decisiones de la vida son distintas. Yo sigo mi camino". Aunque breve, su respuesta mostró un lado vulnerable que conmovió a muchos. La tensión entre ambos actores parecía llegar a su punto máximo, pero lo que sucedió después sorprendió aún más al público. Tras la oleada de titulares y comentarios, comenzaron a circular rumores de que la declaración de Esla no solo respondía a un sentimiento personal, sino que también estaba vinculada con nuevas oportunidades profesionales que se le estaban presentando. Algunos periodistas afirmaron que la actriz quería marcar una distancia definitiva con su pasado para abrirse camino hacia proyectos internacionales. En Turquía, la noticia se convirtió en tendencia durante días. Programas de televisión dedicaron segmentos completos al tema, analizando cada gesto, cada palabra y hasta la entonación de las frases de ambos artistas. Los expertos en comunicación no tardaron en dar su opinión, señalando que el manejo del discurso de Esla había sido impecable, clara, firme y con un mensaje de empoderamiento. Mientras tanto, Halil fue percibido como alguien que aceptaba con dignidad una verdad dolorosa. Lo curioso es que, detrás de cámaras, muchas personas del círculo cercano de los actores comentaban que la relación entre ellos nunca fue exactamente lo que la prensa pintaba. Según una fuente anónima, hubo química, sí, pero no necesariamente una relación formal.
más bien una complicidad que todos interpretaron como romance. Estas palabras reavivaron aún más el debate en redes sociales, con seguidores divididos entre quienes creen que sí existió un amor secreto y quienes piensan que todo fue producto de la imaginación colectiva. A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir publicaciones en revistas que hablaban de los próximos pasos de Esla Türkoğlu. Se mencionaba que estaba en conversaciones con productores europeos para participar en una serie dramática que sería grabada entre España e Italia. De confirmarse, sería un salto importante en su carrera, consolidándola no solo como un ícono en Turquía, sino también como una actriz con proyección internacional. En este contexto, su frase sobre la libertad adquiría aún más fuerza. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan se enfocaba en su música. Muchos no saben que, además de actuar, él lleva años componiendo y cantando. Tras la entrevista, compartió en sus redes sociales un video en el que interpretaba una balada inédita. La letra hablaba de despedidas y nuevos comienzos, lo cual fue interpretado como un mensaje indirecto a Esla. El video rápidamente alcanzó millones de reproducciones y recibió comentarios como, Halil sana con el corazón roto, pero con esperanza. La narrativa en los medios se dividió, algunos resaltaban la fortaleza femenina de Esla, otros la sensibilidad masculina de Halil. Esta dualidad fascinó al público, que se volcó a consumir cada detalle, convirtiendo a ambos en tendencia casi a diario. Páginas de fans creaban hilos enteros analizando la historia, comparándola con romances de ficción y hasta con canciones populares que parecían encajar con la situación. Un punto que llamó la atención fue la reacción internacional. En comunidades de fans en Latinoamérica, España y países árabes, la noticia se replicó rápidamente. La frase "no te pertenecía" fue traducida y compartida como un símbolo de independencia emocional. Influencers y blogueras de temas de autoestima usaron la declaración como ejemplo en sus contenidos, destacando la importancia de no perder la individualidad dentro de una relación. El tema incluso llegó a la prensa escrita en columnas de opinión. Una periodista cultural escribió, lo que Esla ha dicho no es solo el cierre de un capítulo personal, es también un reflejo de una nueva narrativa que las mujeres están construyendo en la industria del entretenimiento. La de ser dueñas de su historia y no simples acompañantes de la trama masculina. Estas palabras generaron un gran eco, multiplicando el alcance de la noticia. Mientras tanto, los seguidores más románticos aún esperan una reconciliación. Algunos aseguran que las declaraciones son parte de una estrategia para mantener la expectación y que tarde o temprano se producirá un reencuentro. La esperanza de verlos juntos nuevamente en pantalla, o incluso en la vida real, sigue siendo un motor de conversación constante. Lo cierto es que tanto Esla como Halil han logrado algo inusual, mantener a millones de personas pendientes de sus vidas personales y profesionales. Lo que comenzó como una simple declaración se transformó en un fenómeno mediático que trascendió fronteras y lenguajes. La historia aún no está del todo escrita, y cada palabra, cada gesto de los protagonistas promete convertirse en noticia. ¿Y vosotras, queridas seguidoras, qué pensáis de las palabras de Esla? ¿Fue demasiado dura o simplemente sincera? Me encantaría leer vuestros comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video.